Recuerdo cuando mi papá me enseñó a manejar carro. Yo tenía 12 años y mi papá me decía, vas a ir conmigo para que aprendas a manejar carro. Yo le decía, pero ¿por qué, papá? 12 añitos, me sentaba ahí al costado, a veces frente al timón, y me iba con él manejando, ¿no? Y me decía, una de las cosas que tienes que entender cuando manejes un carro, tienes que manejar el carro estándar, el mecánico. No te vayas por el automático. Y en ese entonces, hace muchos años atrás, el automático, ay, por favor, las mujeres, tranquilas. El automático simplemente es para las chicas, ¿no? Así decía mi papá. No es que era machista, sino que se pensaba, ¿no? Pues que las mujeres no podían manejar. No, sí es machista, ¿no? Entonces, teniendo eso en claro, yo agarré y dije, bueno, voy a aprender a manejar, bueno, en estándar, ¿no? Y aprendí a manejar en estándar, recuerdo, él me enseñaba, recuerdo la primera vez que agarré un carro así grande, ¿no? Un Econoline, un Ford, grandazo, casi mato a un niño, ¿no? Porque el niño se cruzó, ¿sabes? Salió una pelotita, atrás de una pelota siempre hay un niño, ¿no? Esquivé y todo lo demás, ¿no? Y pasando el tiempo, yo manejando los carros de cambios estándar, dije, ya no voy a manejar más porque me cansa, ¿no? El embrague y estar pisando. Y lo mejor acá en Lima es manejar un carro automático. Entonces agarré, manejé carro automático, ahí para adelante, automático. Y estando de viaje, un amigo me dijo, mira, Lucho, yo tengo un carro que me gustaría que manejes. Y yo le dije, ya, chévere, excelente. ¿Y qué carro es? Es un Tesla. Yo también dije, ¿no? Entonces me subí al Tesla, manejé el Tesla, recuerdo que nos fuimos ahí por la calle grande esta en los Estados Unidos, ayúdame, highway, ustedes saben más inglés que yo, ¿no? Y se fue por ahí y de repente un momento me dice, suelta el timón, déjalo, solo el carro, ustedes saben cómo son los Teslas, ¿no? No, estás loco, no, suéltalo, yo entonces agarré y solté el timón y el carro se iba y estaba gritando como un loco, por no decir como una loca, pero gritando ahí, ¿no? Asustado, ¿no? Y emocionadísimo, ¿no? Y llegamos, todos nos estacionamos, le agradecí, yo estaba súper emocionado, me tomé como 800,000 fotos, ¿no? Con un Tesla y bla, 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 bla. Y lo que quiero decir con esto es que qué importante es en la vida el aprender cosas que nos van a ayudar en el futuro. Si yo le hubiera dicho a mi papá, no quiero manejar, no me gustaría manejar, me da miedo, tal vez no hubiera aprovechado lo que ahora pude disfrutar de este carro, ¿no? Del Tesla, de manejarlo. Y a veces pasa así con las cosas de Dios. Las tenemos tan cerca a nosotros, las tenemos a la mano, pero muchas veces no lo disfrutamos, porque no sabemos utilizarlo. Y hay veces sabemos tanto, pero sabemos tanto, que tal vez yo me hubiera acobardado y no hubiera subido a ese Tesla, que no hubiera podido disfrutar de manejar ese carro. Y hay veces sabemos tanto de la palabra de Dios, pero no lo vivimos en nuestra vida, no nos apropiamos de eso, que eso nos causa a nosotros no disfrutar de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso, qué importante es que la palabra de Dios sea una parte vital en nosotros. Y en Efesios, siguiendo con el estudio y escuchando a Matías la semana que pasó y hablando acerca de la posición que tenemos en Cristo, de la forma como nosotros hemos recibido por Él lo que sería una identidad, una posición, el ser elegidos, el haber pasado de muerte a vida y que Cristo ha roto las barreras culturales y que somos coherederos de Dios, nos lleva a pensar en una sola situación. Qué bueno es saber todas estas cosas. Y Pablo, cuando escribe los capítulos 3, es decir, hasta el capítulo 3, porque ya saben que el capítulo 4 va a ser práctica, el capítulo 1 al 3 solamente es doctrina, pero del 4 para adelante es práctica, va a comenzar a preparar a la iglesia porque van a venir situaciones de práctica, como por ejemplo el soportarse uno a otro. Qué difícil es soportarse el uno al otro. ¿Cuántos de ustedes tuvieron una hermana o un hermano que le era difícil soportar? Ya, no pueden levantar su mano, ¿no? Sobre todo los que son los hermanos del medio, ¿no? Cuando son tres, el del medio siempre es la víctima, ¿no? ¿Cuántos tuvieron un hermano así, ¿no? Yo me acuerdo cuando era jovencito, chiquillo, y jugaba con mis hermanas, pues yo tengo 2 hermanas, yo soy el mayor, ¿no? Y a la del medio siempre la molestábamos, ¿no? Medios crueles éramos, le ahogábamos con la almohada, la metíamos abajo del camarote. Tanto así que mi hermano hoy día sufre de claustrofobia, de verdad que le hemos traumado. Pero en sí, nosotros en la vida tenemos que darnos cuenta de la importancia de poder soportarnos el uno al otro. Y Pablo, sabiendo de que esto iba a ser una situación que iba a vivir la iglesia, porque recuerden que eran judíos y eran gentiles.
Los judíos siempre reclamando de que que los gentiles deben cumplir las cosas que ellos hacen, como por ejemplo, ¿recuerdan? La circuncisión, ¿no? Que guarden las leyes, que cumplan lo que Dios, Jehová, nos ha dicho. Y Pablo tratando ahí como un árbitro de poner la tranquilidad entre las dos situaciones culturales que se venían, ¿no? Y Pablo en ese capítulo 3, versículo 14 va a decir: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué causa? La causa del capítulo 2, donde dice: Cristo nos ha dado vida, somos hechura suya, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo está pidiendo a Dios que pueda traer a estas dos culturas, a estos dos pueblos, tranquilidad, porque son coherederos. Pablo sabía que iban a andar juntos. Y recuerden que Pablo está en la cárcel ahora. Y está escribiendo esta carta desde la cárcel y está diciendo a la iglesia de Éfeso: por favor, entiendan, estoy orando al Padre para que ustedes puedan vivir tranquilamente, para que se puedan soportar el uno al otro. Ahora, ¿es una oración que debemos hacer nosotros, por nosotros mismos aquí en la iglesia, acá en IDC? ¿Nos soportamos los unos a los otros? ¿Nos amamos los unos a los otros? ¿Tenemos celos el uno del otro? ¿Cuántas mujeres entraron esta mañana o hace una semana y se comenzaron a fijar cómo se vistió la otra o qué se puso el día de hoy? Ahí se dice que es en la naturaleza, ¿no? Si dos mujeres se encuentran en una fiesta con el mismo vestido, ¿qué va a hacer? Una va a salir volando, ¿no? Dos muchachos se encuentran con el mismo terno, 2 por 1. Entonces, nos encontramos en la situación de que vemos a un Dios que está usando a Pablo para que pueda él mostrarse a la iglesia y diciéndoles: me arrodillo ante Dios. Ahora es curioso de que es la primera vez en la Biblia que Pablo habla acerca de arrodillarse. Ahora, es que yo tengo que orar arrodillado. Estaba estudiando esta parte de la Biblia y me acordé de mi hermano Jorge en la oración y de Carlitos, y decía a Dios: otra vez la oración. Siempre Dios está ahí hablándome, diciendo acerca de la oración, lo importante que es orar. Pablo tuvo una actitud física de poder arrodillarse ante Dios para pedir por la iglesia de Éfeso. Pero no era la actitud física la que Pablo quería mostrar, sino la actitud que estaba en el corazón de Pablo. Él quería mostrar a un Dios que es creador y sustentador. Él quería mostrar a un Dios que tiene una relación personal con sus hijos. Él quería mostrar a un Dios que tiene un amor incondicional, un Dios proveedor, un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Pero a la vez, Pablo quería mostrar que era un Dios que puede hacer aquel que me trate como un hijo. Acercarme a Dios con confianza, pero no ser confianzudo. Acercarme a Dios con toda esa carga en mi corazón de poder decirle: Dios, en este caso Pablo, ayúdame con las situaciones que yo estoy viviendo y con lo que yo tengo ahora, pero a la vez también sé, Padre, de que tú eres aquel que me va a acompañar en todo lo que yo estoy viviendo. Pablo reconoce la autoridad y reconoce también la paternidad de Dios. La pregunta ¿es Dios tu Padre? ¿Es tu Padre? ¿Recuerdas lo que Jesús hizo con sus discípulos cuando ellos dijeron: no sabemos orar? Enséñanos a orar. ¿Qué fue lo que dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Pablo quiere mostrar ahí, y Jesús decirnos ahí, de que Dios es el Padre y es el Rey del universo, el Rey del cielo, y por lo tal nosotros le merecemos a Él toda adoración y todo respeto, pero a la vez también podemos acercarnos a su trono de gloria, a su gracia. Podemos pelear con Dios. ¿Has peleado con Dios alguna vez? ¿Te has reñido con Dios? Sí. ¿Ganaste o perdiste? Mira que Jacob ganó, ¿ah? Cuando peleó con el ángel de Jehová, ¿qué le dijo? No te vas a ir de aquí hasta que me bendigas. Y se atrevió a decirle: ¿y cuál es tu nombre? Y el ángel de Jehová le dice: ¿y para qué quieres saber mi nombre? Porque quiero que me bendigas. Te voy a bendecir, porque has visto hoy día a Dios cara a cara. Pero ¡ping!, le rompió la cadera, ¿no? Y esa es la marca, ¿no? Pero se peleó con Dios. ¿Quién más peleó con Dios? ¿Quién riñó con Dios? Abraham. ¿Se acuerdan a Abraham? Señor, si hubieran 50, 40, 30, 20. Dios en el cielo, Abraham,
Si hubieran 50, no te preocupes. 40, Señor, no se vaya a molestar. Exactamente dice el versículo así. No se enoje ahora mi Señor. Vivo era Abraham. No se enoje ahora mi Señor. Si hablare una vez más, quizás se hallarán allí 10 personas que no han hecho lo malo, sino han hecho lo bueno, y vas a perdonar. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? No Abraham. Y por eso en la historia sabemos que Abraham es considerado el amigo de Dios. Entonces Dios es padre, pero a la vez también es amigo. Y debes tener esa situación en tu cerebro, en tu pensamiento, en tus acciones, que cuando tú te acercas a Dios, no depende mucho de si te arrodillas o no, no depende mucho de dónde tú oras, sino depende de la actitud que te acercas a Él. Y también de entender que este Padre está allí para escucharte y tratarte como un hijo, como un amigo que te quiere acompañar, que te quiere aconsejar, que te tiene paciencia, que te tiene amor. Nosotros debemos vivir en un estado de oración cada día. Debemos reconocer, respetar y alabar a Dios, y también tenemos que saber que este Padre está atento a escucharnos. Y eso es prácticamente lo que Pablo hizo cuando dijo ahí en el versículo que hemos leído: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todas las familias su nombre. Y importante es esto entender, porque Pablo va a comenzar a preparar a esta iglesia de Éfeso para la situación que va a venir en el capítulo siguiente. Los va a preparar. Entonces entiendan, hay un padre, hay un amigo, hay que tener reverencia, hay que honrarlo. Acércate a él con confianza, no hay problema. No interesa si te arrodillas o no. Tienes que tener una actitud de oración. Orar sin cesar, todo tiempo, todo momento, todo instante. Entonces, al escribir estos primeros versículos, nos pone a nosotros en la situación de pensar: bueno, entonces Dios está dispuesto a escucharme porque Él ha prometido que va a cumplir todas sus promesas. Como padre, a un hijo ha de cumplir sus promesas. Entonces, después de esto, que Él ha dicho estas cosas, va a entrar al siguiente versículo. Y mira lo que dice, y acá es donde vamos a tomar más tiempo. Versículo siguiente: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y en este segundo punto del mensaje, que es titulado Un gran pedido, vamos a ver 3 situaciones que Pablo va a pedirle a Dios por Éfeso. Y vamos a ver esas 3 situaciones. La primera petición es fortalecido. ¿Alguno de ustedes les gusta ir al gimnasio? ¿Sí? ¿Te gusta ir al gimnasio? ¿Quién dijo sí? Por ahí. ¿No? ¿No te gusta el gimnasio? ¿Cuántos de ustedes se ejercitan en su casa? ¿Sí? Se ejercitan en su casa, levantan sus pesas y todo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no usan las pesas, pero por lo menos hacen lo que es el cardio, ¿no? Y tratan de hacer cardio para perder el peso. Qué bueno, tenemos acá gente así. Interesante, ¿no? Y cada vez que uno hace, se fortalece más, ¿no? Cuanto más haces, más te fortaleces. Más fuerte te haces, sí, más fuerte te haces, es verdad, ¿no? Pero si tú dejas de hacerlo, llega un momento a que todo lo que tú hiciste cae. Cae, ¿no? No tiene futuro. La primera petición de Pablo es que la iglesia sea fortalecida. La iglesia sea fortalecida, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Que sean fortalecidos con poder conforme a sus riquezas de gloria. Las riquezas de nuestro Dios son ilimitadas e inagotables. Ahora, imaginémonos que invitas a tu esposa un día a una cena especial. ¿Ya? Estás con tu esposa, le invitas a una cena especial y le dices de antemano: amor, quiero agradarte en esta noche, pero por favor pide la cena conforme a lo que yo pueda pagar. ¿Qué pedirías? Un arroz con huevo, dice por ahí. Muy probable que no irías con una buena actitud a esta cena, ¿no? Pues te va a invitar a comer algo que me dice que solamente va a poder pagarlo con lo que tiene. Pero ¿qué pasaría
si Él agarra y te dice esa noche, pide y olvídate de los precios de la carta, ¿qué es lo que pedirías? Todo, lo más caro. Y a veces nos pasa eso con Dios. Pensamos que Dios tiene una carta limitada para nosotros, cuando Dios tiene una carta ilimitada. Si nosotros tenemos un ahorro en el banco y lo manejamos y lo tenemos, llega un punto en nuestra vida que ese dinero puede acabarse, ¿sí o no? Puede acabarse. Por más que tengas 1 millón, 2 millones, hemos escuchado personas que en un momento en la vida tenían mucho dinero y de un momento a otro se quedaron hasta en la bancarrota, ¿cierto? Pero con Dios no es así, porque Dios no solamente tiene riquezas en abundancia, sino que son inagotables, no se agotan. Por eso Pablo dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, conforme a las riquezas de su gloria. Dios es rico en dólares, en euros. No, Dios es rico en misericordia, en gracia, en bondad. Y ya lo vemos en nuestra vida cuando nos escogió antes de la fundación del mundo y nos dio la salvación. Y si Dios es misericordioso, lleno de gracia y con mucho para darnos, ¿por qué dudamos? Cuando Él ha dicho, pedid y se os, llamad y buscad ¿y por qué no pedimos? Es que muchas veces pedimos de acuerdo a nuestro propósito, a nuestra conveniencia. Nosotros tenemos que pedir las cosas que lleven para glorificar a Dios. Hay veces, Señor, quiero pedirte por favor que me bendigas porque quiero un Maserati. No, Señor, bendíceme porque quiero un... No, ahora, no es malo eso. No es malo tener un carro, no es malo tener una casa, no es malo tener vamos a decirlo, un yate. No es malo tenerlo. Lo malo es que cuando lo pides no es para la gloria de Dios. Ahora, no te vayas por ahí, Señor, dame el Maserati que es para tu gloria. No, hay que ser sabio en lo que pide. Tenemos que entender que si Pablo está pidiendo que nosotros seamos fortalecidos en Él, es para que seamos fortalecidos de acuerdo a su misericordia y de acuerdo a su gracia. ¿Cuánto es lo que tú estás viviendo de la misericordia de Dios? ¿De cuánto es lo que tú te estás agarrando de la gracia de Dios? ¿Cómo estás viviendo el día a día? ¿Cómo te estás fortaleciendo? ¿Quieres fortalecerte en el Señor? Lee su palabra. ¿Quieres crecer en el Señor? Ora a Él. ¿Quieres crecer en tu vida espiritual? Ven a la iglesia. Es decir, ten una comunión con Dios. Vive de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Que seas una persona que aprenda a fortalecerse en Él y no en tus propias fuerzas. Sería muy triste tener entre nosotros muchos de aquí que quieran mensajes donde solamente se puedan contar chistes y anécdotas. Donde tal vez muchos digan 35 minutos, ¿por qué no lo bajan a 20 mejor? Ya es mucho ya. Eso ya parece, como me dijo alguien, un devocional ya, ¿no? Cuando deberíamos más bien estar preocupados de crecer más en Dios, de ser más fortalecidos en Él, de poder degustar de lo que Dios nos quiere dar en nuestra vida, sabiendo que tenemos a un ejemplo que es Cristo. Cristo tenía una comunión con Dios increíble. Él dijo, yo y el Padre, uno somos. ¿Qué más dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, que se haga tu voluntad. Y es Jesús reconociendo a un Dios que le fortalecía, pero a la vez un Dios que podía escucharle y tener una comunión con Él. Muchas de nuestras situaciones en nuestra vida que vivimos a diario, que nos quejamos, que nos molestamos, que nos airamos, es porque no estamos siendo fortalecidos con Dios. Nos cuesta fortalecernos de Dios. Nos cuesta agarrarnos de Él. Estamos más preocupados de todas las cosas que nos rodean y las situaciones de las personas que si nos fallan o no nos fallan, si nos ayudan, si no nos ayudan, si están conmigo o no están conmigo. Y nos preocupamos de eso y ponemos nuestra mirada a tal punto a estas cosas que se nos forma un velo acá adelante y comenzamos a decir, pobre de mí. ¿Por qué Dios me trata así? Cuando no debe ser así. Ahora con todo esto te digo, entonces la vida cristiana es fácil. No es fácil.
Si te convertiste, si no leíste las letras chiquitas, te invito a que las leas. Pruebas. Situaciones que nos llevan a amar más a Dios. Personas que nos van a fallar, pero tenemos que mirarle a Dios. Circunstancias que nos van a llevar a decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta situación en mi negocio? ¿Por qué esta situación en mis estudios? ¿Por qué Dios está pasando esto con mis hijos? Si yo tengo años orando por ellos, si yo he querido ser ejemplo para ellos y me he esforzado en todo lo posible que ellos vean a Cristo en sus vidas, es simplemente por una cosa, porque estamos velados mirándonos a nosotros mismos y no mirando a Dios. Dios, entiéndelo, y eso yo lo he vivido en mi propia vida, Dios está en control de todo. Y como dijo una vez Julio, no entiendo nada, pero confío en Dios. No entiendo, porque en verdad hay cosas que yo no entiendo. Y yo me he peleado con Dios, me he bronqueado con Dios. Le he dicho a Dios, pero ¿por qué? Si esto era así y esto era así, ¿por qué pasan esas cosas? Ahora tú dirás, bueno, es que somos pecadores. Sí, somos pecadores, yo lo sé. Pero hay situaciones que nos llevan a pensar que yo estoy tratando de buscar a Dios, estoy tratando de glorificarle, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros cada día es fortalecernos en Dios. No aislarnos, no vivir en un mundo mío, en mi universo, como diría Marvel, ¿no? Ahí lucho en mi universo, ahí, ¿no? Que no me acerco a nadie, nadie me habla, mejor vivo mi vida y soy feliz. Cuando en verdad Dios ha creado la iglesia, ha creado la comunidad, ¿para qué? Para que vivamos en comunidad, a la redundancia, para que vivamos en comunidad, para que nos cuidemos, para que nos alentemos. ¿A cuántos de ustedes les gusta que le llamen por sus cumpleaños? A ver, sean sinceros. Ahí está la lista, hay que llamarlos, ¿ah? ¿Ya? ¿Nos gusta, sí o no? ¿A cuántos nos gusta que nos revienten el WhatsApp con mensajes de feliz cumpleaños, feliz aniversario? Chévere, ¿no? ¿Eso es malo? No es malo. No, es bueno. Saludarnos, cuidarnos. Pero es más o menos lo que Dios quiere decirnos. Debemos cuidarnos y estar atentos. Es muy fácil decir, sí, yo he creído en Cristo, sí, qué bárbaro, Dios me cambió así, me cambió así, hizo esto, hizo el otro. Pero ¿cuánto estamos haciendo nosotros por los otros? Hechura suya para buenas obras. Entonces Pablo quiere cuadrar a la iglesia de Éfeso que se den cuenta que ya muy pronto van a venir algunos cambios, o sea, va a venir la práctica. Ya tuvieron la teoría en los 3 primeros capítulos, herederos, coherederos, adoptados, llamados por Él, separados, ya está todo preparadito, muchachos. Viene la práctica. Y eso lo van a ver en el capítulo 4, que esta mañana no lo vamos a ver porque estamos cerrando el capítulo 3. Y es interesante que Pablo cierra el capítulo 3 con una oración. Por esta causa que ustedes ya escucharon la práctica, me arrodillo ante el Padre y entiendan que ustedes deben vivir una vida de fortaleza en el Señor. Lo único que nos va a hacer pasar las pruebas es que nos fortalezcamos en el Señor. Nada más, nada más. Segunda petición, que habite Cristo en sus corazones. Ahora tú dirás, espérate, ¿por qué Pablo dice que Cristo debe habitar en nuestros corazones si ya Cristo está en mi corazón? Si Cristo por medio del Espíritu Santo ha llegado a mi corazón, ¿por qué yo tengo que pensar de que Cristo debe habitar en mi corazón? Pues el verbo aquí en el hebreo habla acerca de una habitación de comodidad, de estar confortable. Ahora te lo explico. Cuando yo me casé, ahí en los años ya, ahí me casé, y llegamos a casa y nos casamos, recuerdo con Elsa nos casamos, y comenzamos a traer 2 culturas, ¿no? La cultura de Elsa y mi cultura, ¿no? Y comenzaron a juntarse. La cultura de mi crianza en mi casa, ¿no? De cómo mi padre me había formado, cómo mi madre me había formado, cómo mis suegros habían formado a mi esposa. Pues eran mis suegros ahora porque ya están en la presencia de Dios. Entonces, como ellos habían formado a Elsa, y llegamos juntos y comenzamos a tener situaciones difíciles. Por ejemplo, no dejes la toalla en la cama, ponla en el baño, no tiende.
Baja la tapa del toilet, no la dejes ahí, el inodoro. No dejes las medias en bolitas, sino déjalas sueltas porque cuando yo voy a lavar tengo que sacarla y bla, bla, bla. Y así, costumbres de ellas, costumbres mías, que comenzamos a juntarnos y comenzamos a hacer nosotros una propia familia, nuestra, ¿no? Llega el punto que después de casi 29 años, vamos a cumplir 30 años de casados, todavía no estamos acomodando, como se dice. Lucho todavía no aprende a dejar la toalla en su lugar, todavía no aprende a dejar la ropa por aquí, los zapatos por allá. No quiero decir los de Elsa porque si no después ya, ¿no? Pero situaciones difíciles que no hacen que la casa sea cómoda, que no sea cómoda, que no sea habitable. Esta es la idea del versículo, que Cristo habite en sus corazones, que tenga un lugar confortable. Lo que quiere decir aquí es, Cristo ya vive en nuestros corazones, pero hay cosas que todavía nosotros no hemos dejado, como la toalla en la cama, como la tapa del inodoro o los zapatos por todos lados. Cuando Cristo entra en nuestro corazón, comienza a ordenar la casa. Y obviamente la gráfica va que muchas veces en nuestro corazón tenemos esa toalla que huele mal, esas medias de que ni hablar, esa tapa del inodoro que debes tapar. Tenemos cosas que necesitamos acomodar: celos, mentiras, pornografía, infidelidad, engreimiento espiritual. Le llamo engreimiento espiritual cuando viene alguien, ay, no me saludó. Y como no me saludó, lo saco de mi lista en la iglesia. Ay, el pastor no me habla, no me dijo hola en la mañana. Pastor, ojalá Dios se lo lleve. O sea, por eso yo saludo a todos, porque si no. Es importante entender, es importante darse cuenta de que hay cosas dentro de nosotros que tenemos que comenzar a sacar, a limpiar, a tirar para que Cristo sea confortable. Venían los judíos con toda su religión, venían los judíos con todas sus costumbres a decirle a los gentiles, no judíos, ustedes tienen que cambiar en esto. Y los gentiles hablaban de toda su situación ay, se me fue la palabra, de sabiduría, ¿no? De sabiduría, de decirles, no, esto es así, nosotros adoramos al Dios no conocido. Y se juntaron estas dos situaciones y Pablo dice, no, Cristo tiene que habitar en el corazón de ustedes. Saquen todas esas cosas que están haciendo de que Cristo no sea lo principal, sino que las otras cosas sean principales. ¿Qué cosas tenemos en nuestro corazón que no están dejando que Cristo esté confortable? Que Él camine libremente, que Él pueda desempeñarse y pueda mostrarnos y enseñarnos que el único propósito por el cual estamos en esta tierra es para glorificar a Dios. Que si bien estamos y bendecidos por Dios en trabajos o no trabajos, o estamos andando o no andando, y como vayamos yendo, estamos para glorificar a Dios. Dios es bueno cuando sana a alguien, ¿no? Y cuando no, sigue siendo bueno, sigue siendo Dios. Cuando Dios hace el milagro en alguien y le da la vida y le salva de un cáncer o le salva de una enfermedad terminal, Dios es bueno. Pero cuando no, sigue siendo bueno porque es Dios. Porque atrás de todo eso, creas o no, tiene un propósito. Lo que pasa es que estamos enfocados simplemente en lo que estamos viviendo ahora y no pensamos en el futuro. Mucha inversión hacemos en este mundo: la casa, el carro, el negocio, la ropa, los zapatos, ¿sí o no, chicas? Los zapatos, ¿no? Y así, invertimos mucho en nosotros. Y bien, y qué bueno, y viajes, y vacaciones, y está bien, no está mal, no es malo. Pero ¿cuánto estamos invirtiendo en el cielo? ¿Cuánto estamos invirtiendo para su gloria? ¿No te das cuenta que te matas trabajando 8, 12 horas en tu vida
de lunes a viernes y sábado, tal vez unas horas más, y eso te llena. ¿Qué te levanta cada mañana? ¿Qué te levanta cada mañana? Debe ser Cristo el que te levante. Debe ser el propósito de glorificarle. Con trabajo, sin bendiciones, es Cristo lo principal. Él debe ser la motivación en tu vida. Segunda petición, una clara comprensión del amor de Cristo. De que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Ay, el amor de Dios. A veces no lo entendemos. Porque de tal manera que dio a su Hijo unigénito, no se pierda, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, ahí está el amor de Dios. Pero no entendemos cuánto es ese amor de Dios. ¿Qué significa ese amor de Dios para mi vida? Dice ahí el versículo, para que podamos comprender, quiere decir para que podamos agarrarlo, para que sea nuestro, que no simplemente es un amor que decimos, sino que sea una situación que pueda yo vivirla, y como dice el siguiente versículo, para que podamos conocer del amor de Cristo. Cuando me accidenté, y les conté, bueno, cuando vaya aplicando les voy a contar varias partecitas y ustedes van armando la película, ¿ya? Cuando me accidenté y salí de la operación, la última operación, la cuarta operación por el accidente, recuerdo que abrí mis ojos y yo esperaba ver a mi esposa, pues a mi costado, ¿no? Y no, estaba mi mamá. ¿Y mi esposa? Ya después les cuento dónde estaba. Se había desmayado, en verdad, está por ahí. Pero lo que quiero ver es, sí, me vio y se desmayó, ¿no? Después de los chistes que hacía mi cuñado, ¿no? Que yo venía en el aeropuerto por avión, dice que vieron una maleta que decía frágil, decía, ahí está Lucho, dice, en la maleta metido. Bien trágico, ¿no? Pero bueno, estaba en el accidente. Y estando en el accidente me operaron todo y yo abro mis ojos y veo a mi mamá. Yo tenía 29 o 30 años, no recuerdo bien, ¿no? Y abro mis ojos y está mi mamá al costado, tomando mi mano y diciéndome, ya hijito, todo está bien, no hables. El doctor había dado la orden que no hable, pues no podía hablar. No hables, yo estoy contigo, no te preocupes, todo va a salir bien. Ahora, ¿eso es amor? Sí. Mi madre conmigo, acompañándome, mostrándome su amor. Que si hoy en día tú me preguntas, yo te puedo decir, sí, mi mamá me ama, mi mamá me protegió, me cuidó, estuvo conmigo. ¿Tú puedes decir lo mismo de Cristo? ¿Puedes decir con mucha ternura en tu corazón, sí, Cristo me ama? No, que te ha salvado solamente. Él te ama, te cuida, te protege. Estuvo contigo en esa situación difícil que estabas viviendo, donde pensabas que todo era un desastre, que la vida se te iba por pedazos y que ya no sabías que iba más esperanza. Pero ahí estaba Dios porque te ama. Te ama. Nos ama. Pero hay veces no lo entendemos. Hay veces no somos capaces de experimentar esta situación en nuestra vida porque estamos viviendo en nuestro propio yo sin saber de que ese amor de Cristo es una realidad en mi vida. Y que las palabras no son apropiadas para poder decir cuánto me ama Dios, cuánto Él me ha protegido, cuánto Él me ha cuidado. Yo podía haberme quedado cuadripléjico, lo que dijo el doctor. Es un milagro que estés vivo. Parece tonto que te hayas sacado el cinturón, pero fue lo mejor que hiciste. Porque si te hubieras quedado con el cinturón cuando tú estabas ahí acostado, te hubieras roto la columna, porque yo estaba durmiendo. Y me liberó el cinturón de no tenerlo. Porque Dios me ama. Las cosas locas de Dios. Todo el mundo hubiera dicho, pero ¿por qué te sacaste el cinturón? No seas tonto.
Me saqué el cinturón porque me eché para atrás. Si yo me hubiera quedado con el cinturón, tal vez estuviera en una silla de ruedas ahorita. El amor de Dios es incomprendido a veces. El amor de Dios tiene siempre propósitos para nosotros. Pero la única forma que nosotros podamos entender de ese amor para nuestra vida está en ese versículo cuando dice que habite por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seamos capaces de entender este amor. Arraigados, cimentados. Y Pablo da la figura de un árbol que crece y se arraiga y se toma en lo profundo a tal momento de que está como un edificio cimentado que nada le va a mover. Así es como debemos vivir, cimentados, arraigados de Dios, porque Él nos va a ayudar a poder tener esas victorias que necesitamos entender acerca del amor de Cristo Jesús en nuestra vida. Y la tercera y última petición es llenos de la plenitud de Dios y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. ¿Alguna vez te has llenado de Dios? Curioso, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se cansaron alguna vez de comer? No querían comer más. ¿Verdad? Ya no. No porque se llenaron, sino que ya no quieren comer. ¿No? Sí, pasa. ¿Alguna vez te has llenado de Dios? ¿Dios ha satisfecho tu necesidad? ¿Dios ha sido capaz de darte a ti esa tranquilidad y descanso en Él, que a través de Cristo y de su amor puedas vivir de la plenitud de Dios? Que puedas gozar de lo que Él es. Pablo dice esto a ellos: por favor, arráiganse, ciméntense, sean fuertes, entiendan lo importante que es que ustedes entiendan que es el amor de Dios, que sean fortalecidos en Él y que puedan vivir una vida preparada para cualquier prueba que venga. Dios está ahí porque los ama. Cristo Jesús hizo lo mismo con nosotros. Nos amó hasta el final. Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Él tuvo las fuerzas de parte de Dios para poder estar ahí delante de Él, cargando todas nuestras situaciones malas, todas esas cosas que nos separan de Él, para darnos la vida eterna. Cristo Jesús nos mostró el amor de Dios y necesitamos cada día y cada momento acercarnos a Él, vivir para Él y entender que nada podemos hacer en este mundo si Él no está con nosotros. Tenemos que vivir para Dios, tenemos que ser de Él, pero necesitamos en algún momento pararnos y decir: Dios, aquí está tu amor para mí. Yo sé que ahora entiendo que tienes que vivir en un lugar confortable y hay cosas que voy a sacar de mi corazón para darte gloria. Así que vivamos así, pensándole dar nuestra gloria a Cristo Jesús, nuestro Salvador.